Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. En algún momento estábamos hablando sobre esos hombres que creen ser inteligentes y están gobernando y están pregonando la desunión, la guerra, la separatividad, etcétera. Nosotros no podemos evitar evitar eso que ellos están haciendo, porque no se puede evitar de ser lo que ellos son. Ellos son los únicos que tienen el derecho de cambiar por sí solos y por voluntad. Pero el tiempo los va a enseñar. La vida los va a instruir en su experiencia y el sufrimiento eliminará ese veneno depositado en sus corazones. Esos politiqueros, esa gente que está en el poder, sea religioso, sea fundamentalista, político, económico, etcétera, que destruye, pues el sufrimiento, cuando ellos pisen la tierra y estén sufriendo por sus consecuencias, pues la misma ley de compensación se encargará de ellos y los va a disciplinar. A nosotros, por lo menos yo, antes de productividad humana cuántica y antes de meterme en esa espiritualidad que me ha hecho cambiar, pues a mí la vida me enseñó. Yo como partícula del universo aprendo de mi caos y gracias a ese caos conozco la luz, pero no porque sea luz, sino porque estoy en busca de la luz. Entonces así va a pasar a todos estos gobiernos y a todas estas sociedades, como ya una partícula social, que frente al universo pues es una partícula cuántica, es muy pequeña. Frente a un átomo pues es muy grande, pero no dejamos de ser partículas hechas de partículas y de información. Entonces, como la misma ley lo disciplina a uno, cuando ellos lleguen a tener conciencia del daño que hicieron y del mal que se hicieron ellos mismos, pues van a empezar a cambiar. De lo contrario, ellos se creen perfectos. ¿Que se van a arrepentir? Sí, claro, pero a través de muchas reencarnaciones o nacimientos y peregrinando en muchas etapas de la vida y espiando su sombrío karma para escapar de la enmarañada tela que han tejido en el pasado, pues tienen que pasar por ahí. Yo estoy seguro que nosotros hemos pasado ya por allá y posiblemente hemos sido tan bárbaros que esa barbarie nos ha llevado a ser hoy humanistas, porque eso lo purifica a uno ya cuando siente en carne propia lo mal que se comportó. Entonces el hombre es el responsable de sus propios pensamientos y si sigue un camino espiritual, pues debe tratar de que sea constructivo o positivo o armonioso, como uno lo quiera llamar, o que esté en equilibrio, no destructivo y por lo mismo jamás negativo. Y la oscuridad, que es como el símbolo que utilizamos y que toda la vida hemos utilizado para mostrar lo equívoco, aunque el bien y el mal siempre van a estar, pero en equilibrio, ya que tenemos un poco de maldad y un poco de bondad. Pero cuando uno se desequilibra, la oscuridad no tiene existencia positiva y es simplemente falta de luz. De igual manera, pues la ignorancia es falta de conocimiento y el mal es falta del bien. Pero la única manera de liberarnos de la oscuridad es prendiendo la luz, ya sea la luz de la razón, o ya sea encendiendo una lámpara o abriendo una ventana, simbólicamente. Asimismo, pues la única manera de extirpar el mal del mundo es eliminando la ignorancia que lo fomenta, es buscando su raíz y es traer buenos pensamientos e iniciar esa difusión del conocimiento espiritual, porque sin este factor el hombre anda a tientas en este oscuro porvenir en el cual atraviesa la misma humanidad.
Andamos a tientas por los ciegos, ¿no? Porque no sabemos qué hay al frente. Pero para comprender el mal, el mal en desequilibrio, ¿no? Porque el mal y el bien, el yin, el yin, el mal, el bien, el yin, el yang, blanco, negro, alto, bajo, siempre van a estar. Por eso es que para el universo el mal no es mal, el bien no es bien, sino simplemente es un todo en equilibrio. Pero para nosotros entender aquí en esta dimensión bipolar, que tenemos que salir de la bipolaridad para entender que el mal no existe, sino simplemente existe el equilibrio y uno siempre tiene que estar ahí en ese centro. Entonces, para comprender el mal tenemos que amar el bien, que es esa justicia, y entonces ese mismo mal que antes era un obstáculo y trágico enigma, pues se desvanece como la oscuridad a la llegada de la luz. Y la humanidad no está preparada para el reino de la razón, y por eso los hombres de mentes más oscuras y perversas la desvían con erróneas y ciegas teorías. Entonces, todos los pueblos siempre quieren ser engañados, les gusta que los exploten, que los humillen, que los arrastren, porque los fanatismos más agudos que están en sus corazones les parecen muy bellos que la misma luz de la razón. Es pensar, el discernir, a ellos les da pereza eso. Entonces, de la injusticia de los gobiernos surge esa anarquía y ese caos de una nación. Y es por esto que la política será siempre la ciencia de la disimulación y la mentira. Y aquellos que saben engañar nunca previenen. Y las corrientes turbulentas de los pueblos ignorantes, pues siempre creen en los abismos más profundos del sufrimiento. Y las promesas de un líder o político sin efecto, pues son como humo que se esfuma de un fuego que se apaga. Palabras más, palabras menos, que se las lleva el viento, como se dice comúnmente, pero no calman las fatigas del estómago. Entonces cada hombre pues depende en cierto modo de las masas o multitudes, es más o menos esclavo de las formas sociales o de las opiniones públicas, de esos antagonismos o de esas modas pendejas que domestican y nos hacen usar lo más feo porque la moda hace ver todo bonito, o de fanatismo sin que razonen por su propia cuenta, pues es un juguete o autómata de los demás sin vida propia, y es arrastrado uno como persona como si fuera una hoja, pues por esa corriente de opiniones. De ahí que el hombre pocas veces viva su propia vida independiente. El hombre debe pensar por su propia cuenta y no ser como un niño que se cuelga a las vestiduras de autoridades ajenas y que sigue ciegamente a quien lo manda. Un niño a quien su madre siempre lleva a cuestas y nunca aprende a caminar, pues será demasiado débil para sostenerse sobre sus pies. Si pretende echarse a caminar, pues tropezará muchas veces y caerá, como nos lo han dicho todas esas parábolas. Pero si la vida se vuelve autoridad y el hombre permite que todo, su pensar, su responder sea hecho por otros, ¿cómo podría crecer intelectualmente? Todos pues debemos, digámoslo así, esforzarnos en establecer una actitud muy individual y muy autónoma. Con influencias, claro, porque son vibraciones energéticas que se identifican. Pero sí debemos dejar a un lado de aceptar pasiva y mostrar más responsabilidad en esas creencias que nos destruyen. Y nuestra época es un desafío para cada individuo que le impulsa a salvarse a sí mismo y no dejar su protección en manos de los demás. Cada hombre pues debe realizar, cada uno de nosotros debemos, eso de que debe no, debemos realizar un cambio interno y externo en su región de vida y atravesar la crisis sano y salvo. Y eso pues nos lleva solo la parte más profunda de la ansiedad. Y nadie puede llevarlo por él, ni siquiera ayudarlo por más que se engañe creyendo que todo eso es posible. Entonces la vida, que es la gran maestra, lo deja solo para que pueda ver el rostro de su propia personalidad y su carácter. Y cada individuo
en este mundo pues debemos prepararnos por sí mismos si queremos triunfar y no ser engañados. Y no olvidar y reconocer que el sufrimiento humano es inevitable y eterno, impreso en el carácter de toda existencia, porque todo en la naturaleza pues es un esfuerzo, pues hasta una sonrisa está cargada de dolor y todas sus emociones y amarguras son un punzante recuerdo de que este mundo es solo un campamento, digámoslo así, pasajero y no un hogar permanente de aprendizaje. Es una escuela. Y un mundo que sufre tanto y que está atormentado y que necesita paz, y esta paz debe encontrarse primero dentro de uno mismo, pues el hombre que se arriesga por entrar en la impetuosa y turbulenta vida del mundo, creyendo encontrar una felicidad duradera, se engaña por completo porque es que afuera no está la paz ni la felicidad ni nada de esas cosas. Y ahí es donde el hombre amontona posesiones de las cuales se enorgullece y a las cuales se ata y se atormenta, sin tener descanso ni siquiera para comer. Y a la hora de la muerte, tiene que dejarlo todo, hasta su mismo cuerpo que para tanto le sirvió y brindarlo a los gusanos. Como dice algún filósofo, nosotros somos un costal de mierda. Entonces, estas personas materialistas así lo ven, o lo ven como un costal de gusanos. Entonces se van a ir y van a dejar su costal. Entonces, ¿qué es lo único que uno se lleva? El recuerdo de ese drama doloroso y amargo, como es la ingratitud, la esclavitud, según cómo uno se comporte, porque la gente buena pues se va llena de vida, llena de sonrisa, llena de optimismo y llena de cualidades, y más que cualidades, virtudes. El hombre, en general, nosotros podemos ganar mucho dinero y muchos objetos materiales en todos nuestros afanes cotidianos. Pero ¿de qué nos sirve si uno pierde el alma? Por allá escuchan en la Biblia, ¿de qué sirve si uno va a perder el alma? Y un alma que no se activa en su desarrollo, pues no puede crecer y se petrifica. Petrificar es que queda anclado en una vibración, en una corriente, en un pensamiento, y se estanca. Y eso es como una llama que si no se aviva se apaga. Pero sí llegará el momento en que, debido a la madurez de la experiencia y de la reflexión, por otra parte, pues el sufrimiento y el punzante desengaño por la otra, su insaciable naturaleza se verá forzada a poner ese freno a todas esas actividades y a menospreciar sus objetivos. Y cuando el hombre está en la edad madura y ve que nada ha hecho para su alma o para su salvación, a pesar de tanta lucha, y que tiene que enfrentarse con esa muerte en una situación desesperada, quedando como el pollo frente al gato que lo mira con ansiedad, o creyendo que con cerrar los ojos queda a salvo, como hace el avestruz, pero cuando se encuentra entre sus dientes, reconoce que la cosa es muy distinta y que no es tan fácil como se creía hacía unos minutos. Y ahí es donde posiblemente entienda el significado de la vida, el significado del maltrato, el significado de, de mis equivocaciones. Esta es una época, este siglo XXI es una época muy ansiosa y muy difícil, por lo cual tenemos que pedir ayuda a la parte divina de nuestro ser, o nuestro yo interno, o nuestra alma, nuestro Dios, como queramos llamarlo, como siempre digo, para que nos guíe. Y la intensificación de la vida moderna intoxica la mente del hombre, porque está llenando esa atmósfera de inacabables tensiones que producen una cosecha de agotadores nervios y nos enloquece. Si la serenidad tiene algún valor, es seguramente hoy en que la violencia o la destrucción y el caos agitan las aguas de la vida, y la vida se ha vuelto tan desesperada que necesitamos un remedio para la neurosis de los golpes de estado, de guerras, de crisis mundiales, de impuestos injustos que se ponen y que a uno lo ponen en pelos de punta y que atrofian la mente y causan enfermedades como derrames cerebrales,
trastornos cardíacos, úlceras del estómago, y la ciencia dirá cuántas más que no se conocen. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que hay una información cuántica que tenemos que acceder. Y cuando accedemos a esa información cuántica, se nos abre el mundo espiritual y el mundo de la sabiduría y el mundo del más allá, pero hay que entender y discernir bien eso, porque es una responsabilidad acceder a ese poder, porque eso se convierte en un poder. Y uno puede, muchas personas, esa información la pueden utilizar para manipular al mundo, otras para esclavizarlos y otros para ser mejores. ¿En cuál te encuentras tú? Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.